Lo único que me interesa. Ay, perdón, no sé qué pasó, me salí. Lo único que me interesa es que ustedes estén muy conscientes de que es muy importante que tengan claro que la ausencia o la deficiencia en la manera en que se llena la historia clínica sería una presunción en contra de ustedes. Los encargados de confeccionarla y de llenar todo eso son ustedes, entonces no corran riesgos innecesarios. Hay una jurisprudencia incluso que señala que la escritura ilegible puede considerarse mala práctica si ustedes ponen una indicación y algún otro miembro del personal médico no la cumple porque no la entendió. Ahí podríamos estar en un caso de mala práctica y todos sabemos que los médicos no se caracterizan por tener la mejor letra, entonces tengan mucho cuidado con eso. La negligencia médica. El responsable no desea realizar un perjuicio, pero causa un daño, incumpliendo con una obligación de cuidado a su cargo. Este término ya lo conocen, es no lo quería matar, no quería amputarle ese brazo, no quería que una bubi quedara aquí y la otra acá, pero pasó. Entonces, la negligencia médica no significa haber intentado hacerle daño a alguien, pero somos humanos, cometemos errores, y cuando existe negligencia médica, entonces, comprobada ante la Fiscalía Penal, nos vamos a otro tipo de juicio, que es otra tesis, el juicio ordinario civil. Este juicio se tramita para solicitar la reclamación del daño o reparación de daño moral. En México, mediante este juicio no podríamos demandar a instituciones públicas federales como lo son el IMSS o el ISSSTE. Para esas instituciones existe un procedimiento administrativo, entonces quedan fuera estas instituciones. El juicio ordinario civil, ¿contra quién puede ser? Contra un médico en particular o contra una institución privada que presta servicios de salud, ¿sí? Es muy importante que sepan que esa es la competencia. A veces manejamos incompetencia en la vía civil, no existe. Se podría utilizar como herramienta para el abogado para retrasar el procedimiento, pero no existe la incompetencia en este caso. Hay algo en lo que me quiero detener un poquito y es platicarles sobre la resolución que se emite. La reparación del daño moral es subjetiva, depende del criterio del juzgador. Entonces, imagínense y pongan ustedes el caso de que no le caigo bien al juzgador. Si por algún antecedente que ustedes tuvieran con el juez en turno, la sugerencia en ese caso sí sería hacer el trámite de una incompetencia y solicitar que su expediente sea revisado por otro juez. La sugerencia también es evitar conflictos innecesarios con los jueces. Siempre que hablamos de que la justicia es ciega, es cierto, pero porque a veces no ve a quién lastima. Entonces, los jueces son seres humanos, también se equivocan, también se apasionan, también se enojan. Entonces, yo no estoy hablando en ningún caso de que sean condescendientes con ellos o de que permitan cuestiones de ilegalidad, pero sí que tengan mucho cuidado en cómo dirigirse ante las autoridades. Existe un procedimiento que es una queja que se tramita ante los jueces para manifestar a una autoridad superior que está cometiendo algún acto ilegal. Si no estoy seguro y esa queja no se resuelve a mi favor, el expediente va a volver y lo va a resolver el mismo juez contra el que presenté la queja. Ustedes saben que la práctica es muy diferente a la idealización que tenemos de la justicia, la lealtad y el honor. Entonces, tengan mucho cuidado solo en eso. Otro punto en el que me quiero detener aquí es en cuanto a la designación de abogados. No quiero hablar de mal de mi gremio. La verdad, ha sido una carrera muy bonita para mí, pero
ustedes siempre deben darle seguimiento a sus procedimientos. Nadie mejor que ustedes saben cómo ocurrieron las cosas. Nadie sabe mejor quiénes estuvieron presentes, o sea, las personas que puedan ser posibles testigos. ¿Qué médico les conviene más como perito? Mucho cuidado también con las autorizaciones que ustedes dan a los abogados. Podemos darles un mandato, un poder, designarlos como abogados patronos, pero todas estas figuras les permite al abogado firmar por ustedes, hacer convenios, presentarse a audiencias. Entonces, yo estoy de acuerdo en que se hagan en casos en los que por alguna emergencia ustedes no se pueden presentar en un juicio, pero si ustedes tienen la posibilidad de estar al pendiente de su procedimiento, eso siempre va a ser lo ideal. Otra y la última de las tesis que quiero mencionar es la obligación de medios o la obligación de resultados. Por regla general, ustedes como médicos nada más tienen una obligación de medios en la mayoría de los casos. Entonces su obligación es, como ya lo comenté anteriormente, actuar diligentemente, poniendo todos sus conocimientos, todas sus capacidades, toda su experiencia en favor de su paciente. Pero en ocasiones hay cirugías que sí son de resultados y en ese caso, cuando se pacta un resultado y no se obtiene, sí puede haber una demanda por negligencia médica al no tener el resultado esperado. Por ejemplo, una cirugía estética en la que se pide un implante de cierto tamaño o una cirugía para bajar de peso. En esos casos, siempre la obligación sería de resultados. Actualmente, como bien comentó la doctora Elizalde, sabemos que hay más demandas contra los médicos y el aumento de estas demandas pueden ser cuestiones ajenas a nosotros o a ustedes como médicos, como la falta de insumos, la falta de equipo, la falta de infraestructura, el personal insuficiente, directivos incapaces, limitar los costos de atención, pero hay una que sí depende mucho del médico, que es la relación médico-paciente. Me comentaba la doctora anteriormente un caso en el que se libró de una demanda por negligencia médica con el solo hecho de tener empatía hacia su paciente. Esto podría determinar que los demandaran o no. Si desde el principio ustedes consideran que alguno de sus pacientes es una persona problemática que les está costando mucho trabajo tener una relación cordial o sana con ese paciente en lo particular, porque yo sé que la medicina pública es distinta, la sugerencia sería, a pesar de que representa un ingreso, dejar ese paciente a un lado para evitar un futuro procedimiento, que siempre existe la oportunidad de llegar a un convenio, eso ustedes lo saben, entonces siempre y cuando no se haya dictado una sentencia, ustedes siempre podrían llegar a convenir. En cuanto al peritaje, brevemente nada más les quiero comentar que existen muchos tipos de peritaje. Cualquier persona que tenga una especialidad, en algún arte u oficio, podría ser perito. Esto es, nosotros en todos los países manejamos peritos en informática, peritos en economía, peritos médicos, tenemos un sinfín de peritos. Me gustaría que supieran que cualquiera de ustedes con una especialidad podría registrarse ante los tribunales competentes para ser peritos. Y a partir de ese momento recibir una capacitación para desempeñar el cargo, no una capacitación médica. Bueno, sería parte de la capacitación médica, sería una capacitación legal que les permita poder apoyar a la administración de justicia de los lugares donde ustedes se encuentran. En México, la verdad, existen muy pocos peritos registrados al servicio de los tribunales, por lo que las partes siempre deben de buscar peritos fuera del tribunal. Entonces es
importante que ustedes estén en contacto con sus abogados, porque a lo mejor ustedes pueden conocer un perito, un médico especialista mejor que el abogado, ¿sí? Tomando en cuenta todas estas consideraciones que les dije, no siempre, porque al final la resolución viene de un juez, pero tomen en cuenta que a veces el responsable de condenar a un médico es otro médico. Por eso la importancia de contar con peritos calificados. Hasta aquí sería mi presentación. Los veo en un ratito más en la etapa de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, licenciada López Freire. Excelente su presentación. Bueno, ahora vamos a presentar al profesor Roberto Isidro Keklikian. El profesor Keklikian es argentino, es médico cirujano, recibido en la Facultad de Medicina de la UBA, es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, especialista en tocoginecología, obstetra, es profesor titular de la primera cátedra de obstetricia del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, director científico de la Asociación Argentina de Perinatología, coordinador del Comité de Medicina Legal y Bioética de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, director del Centro Interdisciplinario de Medicina del Seguro de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, consultor internacional en Medicina del Seguro y Ejercicio Profesional de la Medicina, autor de libros y capítulos de libros de la especialidad, y muchísimas cosas más que, bueno, vamos a redondear acá, estaríamos toda la noche hablando solo del doctor. No es para tanto. El tema de disertación del profesor es resolución de riesgos legales a partir de un caso práctico. Doctor Keklikian tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, profesora Elizalde Cremonte. Muchas gracias a las autoridades de la asociación ALEG y también a las autoridades de ASAPER. En este caso, la profesora Elizalde Cremonte es nuestra presidenta actual en ASAPER, y además es evidentemente presidenta de ALEG, o sea que estaríamos frente a alguien que ostenta la doble corona. Bien, el asunto de todo esto es que siempre es un gusto compartir estos momentos con amigos, y vamos a ir rápidamente a tratar de darles a ustedes algo útil. Voy a pasar muy rápidamente algunos conceptos. Estos conceptos, si ustedes los quieren profundizar, disponemos de un canal de YouTube donde profesores como la profesora Alejandra Elizalde Cremonte y otros profesores latinoamericanos estamos colocando nuestros materiales y los compartimos a su vez en nuestras cátedras en una especie de proyecto colaborativo donde cada profesor elige sus materiales, y así van a poder, digamos, encontrar algo de lo que eventualmente, si les interesa, yo hablaré con mucha más rapidez para entrar de hecho al caso, y eventualmente cuando charlamos podemos trabajar en resolverlo, que es lo que a nosotros nos interesa. Por lo general estas charlas de mala praxis y demás terminan siendo, sin ofender la nacionalidad de nadie, simplemente porque así se llaman, un lamento boliviano. Algunos de nuestros compatriotas latinoamericanos bolivianos nos explicarán por qué, porque es un lamento largo y demás. Y aquí es lo que menos queremos. Lo que queremos es enfrentar un caso, saber cuál es la lógica de este caso, cuál es la lógica de por qué se llega a una demanda por mala praxis, y frente a esto, ¿qué hacemos para resolverla? Entonces, vamos a compartir pantalla y comenzamos, si me tienen un minuto de paciencia. Bien, ya estamos. Bien, entonces, mala praxis médica, ¿qué favorece la judicialización de un acto médico y cómo proceder? Primero de todo, agradecer la excelente presentación de la licenciada Galilea López Freire, que lo que les ha dicho yo diría que es esencial. Grábense un concepto de lo que les dijo la licenciada López Freire. Lex artis. Ustedes tienen que demostrar que actuaron conforme lex artis.
Es decir, la ley que rige nuestro arte, que no es una ley escrita, pero a veces son por lo general los protocolos, lo que todos consensuamos con actuar bien. Cuidado, y algo es muy importante, no heroicamente bien, ni excepcionalmente bien, ni adivinatoriamente bien, sino simplemente normalmente bien. Y no, ¿por qué no más? Y eso a veces ocurre en alguna demanda. Y porque un médico no puede saber cuándo va a estar el mal resultado y no podría estar actuando las 24 horas en forma excepcional, heroica o adivinatoria. Por eso a veces algunas de las demandas que enfrentamos parten de un absurdo. Segundo, conceptos esenciales de que el derecho latinoamericano proviene claramente del derecho romano. O sea, acá todo lo que vamos a hablar es aplicable en todos vuestros países. De hecho, yo soy consultor en algunos de ellos. Y además les podríamos decir que los que estamos en Argentina, para ejercer en las distintas provincias, tenemos que leer a su vez códigos comparados, porque, por ejemplo, el derecho civil y penal de fondo de argentino, lo que es la ley civil y la ley penal, es única, pero el derecho procesal de cada provincia, es decir, cómo se aplica esta ley en un tribunal, es totalmente disímil en las 24 provincias argentinas, cada una de las cuales tiene su ley procesal. Entonces, no es lo mismo defenderse y tomar prevención de riesgo de praxis en Corrientes, donde reside la profesora Elizalde Cremonte, que en la capital federal o en la provincia de Buenos Aires, donde resido yo, u otros colegas que veo también aquí. También veo gente de la provincia de Neuquén y otros a quienes agradezco su presencia. Y obviamente tenemos realidades distintas, pero aunque parezca mentira, más o menos todos estos códigos, lo que les voy a decir es todo exactamente igual en cuanto a cómo tendríamos que nosotros prevenir. Y es exactamente igual a lo que sucede en toda Latinoamérica, sea México, Perú, Ecuador, etcétera, porque conozco los códigos comparados, tenemos algunas diferencias, que después cuando uno dice, bueno, mire, en tal país, ¿qué es lo que me dice el profesor? Y mire, acá a alguien se le ocurrió legislar tal cosa, bueno, tenga especial cuidado con esto, porque tiene una ley específica que en 10 países más no existe. Pero fuera de eso, en realidad, todo es más o menos parejo. Entonces, simplemente, esto es un modelo que la profesora Elizalde Cremonte, quien les habla, y otros profesores, somos coautores, que después vamos a explicar en qué impacta, y el canal de YouTube Cátedra de Obstetricia Argentina, donde ustedes pueden encontrar mucho material sobre lo que hoy voy a hablar. Entonces, bien, la licenciada López Freire habló básicamente de una acusación o demanda por mala praxis. Acá lo importante es que cuando un médico interactúa con un paciente se presume una relación contractual, no es necesario un contrato firmado. Por lo tanto, esto ya es obvio. Lo que ustedes tendrán que estudiar son los otros tres factores. Los otros tres factores, hay uno que es el más importante de todo, el que genera el riesgo de ser demandado por mala praxis, que es el daño. Si no hay daño, no hay mala praxis y no hay posible demanda, porque una demanda civil o una demanda penal va a partir de un daño resarcible en la demanda civil o a partir de un delito, que también es en cierta medida un daño, en la justicia penal. Si no existe esto, no pueden ser acusados, o si lo son, la acusación será rápidamente descartada. Pero hay una cuestión, que es que me tienen que atribuir a mí, y aquí estamos hablando más de justicia civil, la responsabilidad de ese daño, para lo cual yo debo haber cometido un error o tener culpa. ¿Qué es tener culpa? Y fundamentalmente no haberse adecuado a la lex artis y a los procesos que no voy a repetir porque se los explicó excelentemente bien la licenciada López Freire. Pero por último, aquí hay algo que es absolutamente importante. Si hay un daño y yo actué como médico sin seguir lex artis, pero mi actuación nada tuvo que ver con el daño, supongamos, yo estaba asistiendo a una paciente diabética y no le prescribí la dosis apropiada de insulina. Eso evidentemente le iba a causar un daño. Pero la paciente sale con la prescripción a la calle y un meteorito que viene del cielo impacta sobre su cráneo y la mata. Hay un daño, la mujer murió,
Hay un error médico, yo no le di la dosis apropiada de insulina, pero no hay una mala praxis, porque no hay nexo causal. Murió por el meteorito que impactó en su cráneo, no por mi mala prescripción. Entonces, recordar que para que un médico sea razonablemente condenado por mala praxis, tienen que estar presentes los 3 factores en forma congruente. No alcanza con 2 de 3, son 3 de 3. Básicamente, para entonces, como bien hablaba respecto de los peritos, la licenciada López Freire, los peritos, como no tenemos una obligación de resultado, salvo cirugía estética, etcétera, no es la tocoginecología ni la endocrinología ginecológica, en estos casos, las periciales médicas van a ir hacia cumplimiento de normas, o sea, las normas, básicamente lo que hablábamos antes, la lex artis, y de calidad de las decisiones tomadas, porque yo también puedo tener normas y haber tomado decisiones que no eran de la calidad apropiada. Cuidado, la calidad tiene que ser la apropiada, no excelente, excepcional ni adivinatoria. Eso no lo juzga la ley. Y por eso nos encontramos con valoraciones del pasado que a veces generan litigiosidad innecesaria. La valoración del pasado es el hindsight. La valoración errónea del pasado se llama hindsight bias. ¿Y qué sucede? Normalmente así funciona como un médico termina entrando al infierno de la mala praxis. Aunque le parezca mentira esto, lo explicaron psicólogos norteamericanos, Medved, Madej y Gilovich, en el año 1995. ¿Quién de ustedes en algún momento no pensó que el número que había salido en la lotería o la terminación o algún otro sorteo, que ustedes, o en la ruleta, si van a un casino, ustedes sabían el número que iba a salir, sintieron eso en ese momento? La mayoría me va a decir que sí. Sin embargo, esto es una trampa que nos hace el cerebro. Creemos que podíamos predecir aquello que ocurrió luego que ha ocurrido. Si alguien de ustedes puede predecir en alguna lotería de algún país latinoamericano qué es lo que va a salir mañana como primer premio, avísenme urgente, suspendemos esta sesión y vamos y le jugamos con todo y nos hacemos ricos. La realidad es que nadie puede predecir esto. Eso se llama hindsight bias. Es decir, yo tengo la idea de que podría haber evitado el mal resultado por si hacía tal cosa, o yo lo sabía, pero no lo sabía. Entonces, eso hace de que a veces se llegue a condenas que son injustas. ¿Y cómo lo vieron Medved, Madej y Gilovich? A partir de decisiones o reacciones que serían injustas, aunque emocionalmente válidas. Miraron en las Olimpiadas aquellos que estaban en el podio. El atleta que era primero, el que era segundo, el que era tercero. El primero reía, el tercero reía, el segundo lloraba. Y la pregunta es, ¿por qué llora el segundo si es mejor ser segundo que tercero? Y el tercero ríe, ¿sí? Básicamente está en una peor situación que el que está llorando. Primero pensaron que era por los sucesivos enfrentamientos y eliminaciones. Entonces el primero le acababa de ganar al segundo y entonces el segundo acababa de perder la última confrontación, mientras que el tercero había ganado el repechaje. Sin embargo, observaron atletas que corrían en línea. Uno llegaba primero a la meta, el otro segundo, el otro tercero, y el segundo volvía a llorar. Entonces fueron a preguntar, ¿qué pasaba? Y que el cerebro humano les hacía la siguiente trampa. El primero sentía que había logrado el objetivo. El tercero sentía que había logrado la redención, había subido al podio. El segundo pensaba que ya estaba en el podio, o sea, estaba cómodamente en el podio, pero no había llegado a ser primero. Entonces, esta rara combinación entre yo podría haber, digamos, predicho o yo sabía que iba a ocurrir tal cosa, y esta otra trampa de emocionalidad diversa ante la frustración de no alcanzar algo, puede distorsionar en parte fundamentalmente la visión de algún perito, de algún abogado litigante, pero lo que es realmente preocupante es que esto ocurra cuando ocurre en un juez. Esto básicamente fue presentado por la defensa de Arthur Andersen en el caso de la eléctrica americana Enron, que estaba calificada por ellos como AAA,
Dice cómo puede caer al otro día y entonces hay una mala praxis de la calificadora. Yo creo que la hubo, pero ojo, no es solamente cuestión de decir acá hay hindsight bias. El juez norteamericano, obviamente no era ningún ingenuo, le dice, ok, usted dice que hay hindsight bias, entonces ¿qué vamos a hacer? D-bias. ¿Y qué es D-bias? Es decir, vamos a volver al momento en que usted tenía que tomar la decisión con la información que usted disponía en ese momento, no con la actual, y veamos si esa es la elección que usted habría tomado. No es, usted le hubiera hecho una cesárea y si le hacía la cesárea se evitaba el mal resultado. Porque en ese momento, si no había ningún signo de alarma que indicara claramente la cesárea, lo que nos están diciendo es que le hagamos cesárea a todas las mujeres que no tienen signo de alarma, lo cual generaría resultados aún peores, pero tal vez en otras personas. Por lo tanto, esto no es exigible a ningún médico, ni lo que habíamos antes hablado. No son exigibles las dotes adivinatorias. Un mal resultado es el principal marcador de riesgo. ¿Quieren cuidarse de la mala praxis? Simplemente miren cuando tienen malos resultados y céntrense ahí. Nadie les va a hacer un juicio por un buen resultado. El abogado que aquí en Argentina llamamos carancho, el que busca los casos, no busca malas praxis. Busca malos resultados para atribuirles malas praxis. Ahí sí, digo, o sea, no es que uno quiera ser o sea, descalificatorio con colegas, pero hay colegas, tanto médicos como abogados, que merecen ser descalificados, porque no se preocupan por analizar si lo que están demandando es algo justo. Simplemente buscan un mal resultado y yo los veo y me dicen, y profesor, esto se puede llegar a reclamar, ¿esto cómo lo presento para que parezca que el médico se equivocó? No, señor, perdone. Vamos a averiguar, ¿usted cree que realmente se equivocó o no? Cuando ustedes tienen el mal resultado, el primer error que cometemos es que los seres humanos tendemos a al más primitivo de los mecanismos de defensa del yo. Este es básicamente la negación. Es más fácil tratar de decir, uy, Dios mío, salgo, voy a mi casa y me olvido. No, no hay que aislarse, hay que hablar con la paciente, no hay que negar la situación. Hay que documentar apropiadamente lo realizado y el resultado posterior. Todo esto, dado lo extenso que es esta charla, lo hablamos después, cómo se habla, cómo se documenta. Es conveniente, si tenemos en nuestras respectivas clínicas, sanatorios o consultorios, disponer de un servicio de consultoría médico-jurídica en prevención. De hecho, la Asociación Argentina de Perinatología lo brinda en forma restringida, con charlas de 15 minutos que yo mismo tengo, a sus respectivos asociados, que básicamente llaman diciendo, tuve tal y mal cual resultado, lo escriben en algo breve, o sea, en 2 carillas, y yo tomo el momento para poder charlar con ellos y darles una orientación general, que es lo que puede permitir dar un servicio de asesoría preventiva gratuita. Y fundamentalmente tratamos en estas charlas, por eso es importante, en capacitar en prevención, lo que haremos ahora. Nosotros vamos a pagar por mala praxis si nos equivocamos, pero fíjense que hay errores médicos que son no prevenibles o prevenibles. Y fíjense que si nos equivocamos, a veces nosotros podemos equivocarnos, pero hay errores médicos que podrían ser interceptados por otro. Entonces tenemos que ir hacia el modelo de queso suizo. ¿Esto qué quiere decir? Si yo temo de que ocurra una mala praxis, pero formo parte de un equipo donde todos verificamos razonablemente, no 10.800 cosas, sino las 4 o 5 cosas elementales, puede que a mí se me pase, pero al colaborador con el que estoy trabajando, la obstétrica si se trata de obstetricia, el colega endocrinólogo, el colega tocoginecólogo, el clínico, el bioquímico, con que alguno de estos frene, encuentre el error, esto funciona como el error es esta flecha roja y tendrían que todos coincidir con la falencia del agujero. Cada una de estas fetas de queso gruyère es un profesional que está en el medio. El error pasa si todos lamentablemente no lo detectan en un determinado ámbito. Con que uno solo de ellos lo sepa, detiene la flecha y por ende detiene el error de todos. ¿Qué documentaremos? Lo hablaremos luego cuando analizamos el caso clínico, pero fundamentalmente no somos responsables de hechos fortuitos, no somos responsables de la conducta irresponsable de la paciente.
Hay errores que son excusables, dijimos que no tenemos dotes adivinatorias, entonces podríamos estar errando sobre algo que no sabemos y que nos era imposible saber. El estado de necesidad, quien amputa una pierna para salvar una vida, y la falta de provisión de elementos reclamados. Cuando estamos en un determinado lugar, estamos en una guardia o en un centro asistencial, nosotros estamos obligados a asistir, pero no nos han dado los elementos apropiados. ¿Dónde debiéramos documentar lo que querramos documentar? En la historia clínica. ¿Y por qué? ¿Ustedes vieron las series norteamericanas donde aparece la policía y le dice, le leemos sus derechos, todo lo que usted diga puede ser usado en su contra, tiene derecho usted a guardar silencio? ¿Por qué le dicen esto? Porque ustedes, si no documentan en la historia clínica lo que actuaron bien, es decir, lo que había cumplido con la obligación de medios que les habló la licenciada López Freire, y lo que implica que habían cumplido y adecuado a la lex artis ad hoc, entonces básicamente el juez puede decir, no, si no está escrito, no se cumplió. Entonces ustedes dirían, bueno, pero yo se lo puedo contar al juez, y realmente es lo que hice, es la verdad, se la digo después y se acabó. ¿Y eso es válido? No, no es válido. Porque le dicen en las series norteamericanas, ustedes pueden permanecer en silencio, porque todo lo que digan en vuestra contra va en contra de ustedes, es confesión. Pero es en cualquiera de estos países donde están presentes todos ustedes, es ilegal confesar en favor de uno mismo. Yo no puedo decir, bueno, yo confieso que actué bien. Esos son meros dichos en mi favor. Yo digo por el contrario, confieso que me equivoqué y con eso el juez me condena. Entonces, cuidado, si le quieren confesar algo al juez, escríbanlo en la historia clínica y después charlamos por qué tiene valor esto, porque de hecho cuando damos la clase con la profesora Elizalde Cremonte, con el profesor Santiago Elizalde Cremonte y con otros profesores de la Asociación Argentina de Perinatología en el Hospital de Clínicas José de San Martín, en la primera cátedra de obstetricia, de la cual yo soy profesor titular, a los especialistas, queda entonces ese absurdo. Y me dicen, pero profesor, no nos lo enseñaron nunca. Y le digo, sí, porque no es un tema de medicina, es un tema de derecho. No es lo mismo que usted haya escrito, porque usted cuando escribió generó una prueba documental. Es simplemente otra lex artis, en este caso, del derecho aplicado a la medicina. Entonces, simplemente saber que la historia clínica no es simplemente escribir cualquier cosa, es escribir que yo actué correctamente, qué es lo que hice, que el daño, en lo posible, si hay claridad de por qué ocurrió, dejar claro por qué ocurrió y tiene que ver conmigo, y si no hay claridad de por qué ocurrió, por lo menos dejar en claro que yo actué exactamente bien y que nada pude hacer, porque no voy a poder confesar en beneficio propio, pero la historia clínica bien redactada es el mejor elemento para nuestra defensa. Y acá, como bien decía la licenciada López Freire, respecto de un comentario de la profesora Elizalde Cremonte, recordar que ante un resultado frustrante, todos los seres humanos, y por ende nuestras pacientes, hacen algo similar a la curva de duelo de Kubler-Ross. Es decir, primero niegan el mal momento, también nosotros, luego se sienten frustrados, pero en este momento particularmente aparece el enojo. Alguien tiene que ser culpable. Y básicamente, si yo me fue mal, es muy difícil que piense que el culpable fui yo o que fue el destino. Necesito un culpable. ¿Y quién es el culpable más propiciado? ¿Quién es el chivo expiatorio ideal? Aun cuando haya actuado bien, el médico. Entonces, el problema es que los abogados, no los abogados honestos, sino aquellos que simplemente buscan el litigio para tratar de esto sacar provecho, buscan a pacientes en este estado, y esos pacientes obviamente van a escribir todo lo que el abogado les sugiera, porque encima lo van a sentir, porque están enojadas. ¿Y por qué sirve acá la prevención primaria? Porque si yo hablo con la paciente, no en un tono simpático, porque un tono simpático la paciente es, un tono simpático se habla con un amigo, con un hermano, qué sé yo, la gente que va, un tono de camaradería, ustedes no son el camarada de la paciente. Con un tono antipático, tampoco. Con un tono apático, menos, es decir, que no le importa nada, sino con un tono respetuoso, medido y empático. ¿Esto qué quiere decir? Le expresan brevemente lo que pasó, con pocas palabras, muchas menos que las que yo estoy diciendo ahora,
y le dicen, señora o señores si son familia, ¿desea usted preguntar algo? Y le contestan con precisión nada más que lo que esta gente pregunta. Esto es el principal antídoto que evita que los demanden por mala praxis, salvo que el abogado Carancho obviamente después le trabaje el cerebro. Pero la gente se hace sus preguntas y ustedes le dan una respuesta satisfactoria y no los sobrecargan de información. Cuidado, no hay nada peor que hablar de más. Ustedes tienen que responder lo que les están preguntando. Información básica y respuesta a la pregunta acompañarán a la paciente en su depresión y luego entrará también en la negociación, que será básicamente en este caso averiguar, bueno, vamos a estudiar juntos qué pasó, cómo podemos evitar un mal resultado, y esto lleva a la aceptación y a la integración. Y esto es especialmente importante, y por eso mostré al principio el gráfico que desarrolláramos, entre otros, con la profesora Elizalde Cremonte, que se llama Primeros 1000 días que pueden cambiar destinos en perinatología, que lo sostiene la Asociación Argentina de Perinatología y que es un basal en las principales cátedras universitarias de la Argentina e inclusive de algunos países latinoamericanos. Lo que tengan presente es algo, que ustedes cuando hacen eso, independientemente de prevenir el problema legal, están haciendo un acto médico. ¿Por qué? Porque esa paciente que está negando, que está enojada, que está actuando contra ustedes, si queda en esa situación, en un futuro embarazo, va a impactar cuando vuelva a gestar, y estamos hablando de mujeres jóvenes, y estamos hablando de endocrinología ginecológica, sobre el epigenoma del nuevo feto por nacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una paciente que tuvo una pérdida, supongamos una muerte fetal, o no, tengo simplemente una mujer que va por un problema endocrinológico, ginecológico, y se siente mal, pero queda realmente mal en cuanto a angustia, etc. Esa angustia, si va a gestar en un embarazo, va a impactar en el epigenoma, y hoy se sabe, y eso es motivo de otra clase que ustedes podrán ver en el canal de YouTube, y que ASAPER da en forma muy frecuente, que durante los primeros 1000 días de nuestra vida, mientras que somos gestados, se originan, están los orígenes de cáncer, diabetes, enfermedades mentales, etcétera, que vamos a padecer tal vez muchísimos años después. Fíjense si es importante llevar a esto. Nos han colocado la demanda, vamos a una prevención secundaria y terciaria. De vuelta, no aislarnos, no negar y buscar, como bien dijo la licenciada López Fraile, la consultoría médico-jurídica idónea especializada en prueba médica. Y no solo especializada en prueba médica, sino alguien que nos defienda a nosotros, porque a veces se dan casos conflictivos donde un médico se equivocó, otro no, y los dos tienen el mismo abogado. ¿Y qué hace el abogado? Y es todo un tema. Lo que debería hacer es renunciar a la defensa de uno de los dos. Pero a veces los abogados, especialmente los de los seguros médicos, lo que quieren es sacar adelante la carpeta. Y si ustedes son el inocente, no creo que les convenga estar con el mismo abogado que defiende al culpable, porque van a estar en una situación que no les correspondía. Esos abogados, esos consultores, van a ver cuáles son fortalezas y debilidades de los reclamos. Y fíjense también que por lo menos vemos en muchos países latinoamericanos que las pericias oficiales o aún las de parte son bastante fácilmente objetables. Aunque parezca mentira, la gente escribe con mucha menos calidad que lo que sería deseable, y a veces una buena consultoría médico-jurídica determina, como dice un forense argentino, amigo mío, no digo el nombre por una cuestión de decoro, dice, no es importante tener razón, sino que te den la razón. Y bueno, en este caso va. Por otro lado, estamos en esta época con nuevas leyes que tienen que ver con el avance de la autonomía de la paciente, algunas cosas que ya nos exigían antes, como el consentimiento informado. Pero hoy en día, por ejemplo, en Argentina tenemos ley de parto respetado, ley de violencia obstétrica, que bienvenidas sean porque ayudan simplemente a que haya un trato respetuoso, afectuoso y bien reglado respecto de las pacientes. En el caso de parto respetado, básicamente sabemos que la autonomía de cualquier paciente, no solo una paciente obstétrica, una paciente ginecológica o de cualquier mujer empoderada, ya que hablamos ahora de este término, es primero de todo, para tener poder tiene que tener información completa, sencilla, veraz y comprensible. Si yo no tengo esa información, yo, Roberto Quequiquian, que soy hombre, y tengo que decidir algo, mi decisión en realidad está viciada,
porque no tengo el poder para decidir si no estoy correctamente informado sobre lo que decide. Y como hoy autonomía, es decir, mi poder de decisión, es más importante que la beneficencia médica en prácticamente todas las legislaciones latinoamericanas, la jurisprudencia avanzó en esa dirección, es muy importante informar apropiadamente. Por otro lado, conocer lo nuevo y aplicarlo. Ustedes miran, por ejemplo, esto es Alegre, ¿cierto? Con ASAPER. Fíjense que hoy en día se ve que melatonina en determinadas dosis puede ayudar durante el embarazo, ¿no es cierto?, a prevenir distintas malas evoluciones en hipertensión asociada con el embarazo. Estudios de este tipo se observan constantemente y drogas que son inocuas u oportunidades a veces se pierden y como dijo la licenciada López Freire, que yo no lo sepa y bueno, básicamente no se me exige que adivine, pero sí se me exige que estudie y como bien acá, por lo que escuché, dio en otra charla el doctor Domínguez, a lo cual yo suscribo, si usted no está continuamente actualizado, usted está mal, porque sí le pueden exigir de que usted estuviera actualizado. Y básicamente en un juicio van a averiguar cuán actualizado está, cuán capacitado está y qué grado de certificación usted tiene. Si yo soy juez y veo que usted hace un siglo que no acredita ningún tipo de certificación, y volvemos a lo mismo de siempre. ¿Por qué habría de pensar de que usted se está actualizando? Entonces, por eso, nuestro manual de supervivencia implica, primero, la tríada error o culpa, nexo causal daño, en lo que era la mala praxis tradicional. Si hay otra causalidad probada, porque eso nos saca de la responsabilidad. Si hay eximentes de responsabilidad documentados, recordar que había que escribirlos en la historia clínica, hacer un análisis controlando el hindsight bias y acreditar toda capacitación profesional que hayamos realizado. Los invitamos obviamente a participar de cursos que estamos desarrollando en la Asociación Argentina de Perinatología. Este en particular puede interesarles a ustedes como endocrinólogos. Estrés en embarazo, que básicamente estamos dictando a distancia, ver los materiales gratuitos que tenemos en Cátedra de Obstetricia Argentina, donde obviamente los pueden suscribirse sin ningún tipo de problema y en forma gratuita. Y por otro lado, quienes quieran a su vez sumarse a la Asociación Argentina de Perinatología, aquí está el WhatsApp y el mail, asaperweb@gmail.com, pero es algo mucho más fácil que de la misma manera que quienes nos sumaremos en un futuro y deseamos hacerlo a ALEG, nos comunicamos con nuestra doble presidenta, que hoy las estrellas coinciden y preside ambas sociedades. Para despedirme por un momento de ustedes y entrar en las preguntas, les presento un caso taller, un caso problema, o sea, hasta ahora hablemos de teoría. Vayamos a un caso práctico. A las 10 de la noche entró a la guardia de obstetricia una paciente diabética insulino dependiente, secundigesta de 37 semanas de gestación, cesárea anterior, o sea, está en término, con indicación de interrumpir el embarazo por parámetros de mala evolución de su diabetes y monitoreo fetal no reactivo. Ambas notas están escritas, tanto el monitoreo lo trae como la indicación del profesional que la sigue, ya sea obstetra o obstetra y endocrinólogo que están atendiendo la diabetes y dicen hasta aquí llegamos, es importante porque la indicación es cesárea electiva. Se decide realizar operación cesárea. Entra la cesárea, pero el anestesista por alguna razón elige realizar una anestesia general y desafortunadamente intuba esófago en lugar de laringe. Con la operación iniciada, ustedes están operando, la paciente vomita, se aspira y sufre hipoxia severa a consecuencia de lo anterior. Perdón, yo dije que ustedes están operando, ustedes pueden ser el endocrinólogo o diabetólogo que básicamente vio a la paciente. Todos van a ir al cadalso una vez que este mal resultado aparezca y todos se podrán acusar con todo. Finaliza, la paciente hace un paro, hipoxia severa, y termina en unidad de terapia intensiva donde se le constata estado de muerte cerebral. El recién nacido nace con Apgar 3.8, sin otras anomalías, es término que pesa 3 kilos y su evolución posterior es favorable. Al día siguiente fallece la paciente y hay una denuncia penal de su marido. La justicia ordena el secuestro de la historia clínica para iniciar la investigación. Es decir, que acá no solo tienen una causa civil, les abrieron una causa penal.
Se reclama también por cesárea innecesaria y violencia obstétrica, y se acusa al obstetra tratante y al profesional endocrinólogo ginecólogo diciendo que indicaron mal la cesárea y que si ellos no lo hubieran indicado, la paciente no habría muerto, dado que se trató de una cesárea electiva. O sea que son tan responsables como el cirujano que operó, el anestesista y todos los involucrados. La historia clínica secuestrada tiene espacios sin completar y hojas en blanco. Se explica brevemente que, dada la dramática situación vivida, no se entiende cuál es el drama en este caso, porque fue posterior, la paciente entró caminando y bien, quedaron hechos sin documentar, pero pueden ser explicados al juez cuando lo requiera. La historia clínica secuestrada dice: los datos filiatorios de la paciente a su ingreso, alguien puso, entra para hacer cesárea electiva por diabetes, no encuentra consignado control de embarazo ni estudio alguno de todo lo que fundamentaba la indicación, y se encuentra el parte quirúrgico de la operación cesárea, que en dicho parte está correctamente escrita la técnica de la operación, pero no hace referencia alguna al paro cardíaco intraquirúrgico ni a los vómitos de la paciente. Encontramos un parte anestésico a posteriori, esto no es el caso específico, pero nos pasó una vez, y ocurrió, aunque parezca mentira, a veces la realidad supera la ficción, donde el anestesista, que había intubado mal, escribió que había hecho la cesárea en estado de necesidad y urgencia porque le trajeron a quirófano una paciente vomitando en estado de shock y por eso tuvo que aspirarla y se había aspirado y tuvo un paro cardíaco, tras lo cual pudo reanimarla. Entonces se había iniciado la operación. Esto obviamente deja en una muy mala situación, especialmente el cirujano, pero las indicaciones de enfermería, el laboratorio que se tomó previo a la operación, no habían escrito nada, pero sí le sacaron sangre y miraron los resultados, y otros estudios a la paciente durante su control prenatal, tenían algunos, por enfermería tienen que pueden probar algo. Lo que nos queda para debatir, y contestamos preguntas, o si quieren analizamos este caso, es si les parece que tal resultado tan malo permitía que simplemente se dejara una historia clínica tan incompleta. Si creen que hubo tales grados de omisiones documentales que podría llevar a que un grupo de gente totalmente inocente termina siendo culpable en la justicia. Eso inclusive le invitaremos a Galilea López Freire a que me diga, o sea, si fuera la jueza López Freire, si básicamente me encuentra sin una historia clínica debidamente documentada, y cuál es la responsabilidad real del obstetra y cuál es la documental del obstetra. Si es lo mismo lo que hizo en cuanto a su responsabilidad que lo que documentó a los efectos de ser juzgado. Y si tiene importancia que en esta historia clínica no estén consignados los controles de diabetes y el embarazo, o por el contrario, visto que los mismos fueron correctamente realizados, pueden ser estos explicados mediante dichos de los acusados y o testigos ante el juez. ¿Tiene valor la historia clínica esta historia clínica como prueba documental? ¿Es válido explicarle al juez lo que ocurrió en realidad? ¿Es válido la prueba confesional? Al contrario, si es que el anestesista reconociera que él se equivocó y que la paciente se aspiró por su propia torpeza. ¿Qué valor tendría a ustedes si es que consiguen expertos que los asesoraran en riesgo legal? ¿Creen que si ante semejante drama o mal resultado es una muerte, cabía el tomar contacto con alguien para que les diera una mano? ¿Y cuáles creen que son las fortalezas, las debilidades y qué oportunidades se desaprovecharon? Esto es fundamental. ¿Qué oportunidades tenían y desaprovecharon? ¿Y qué riesgos y amenazas existen en este caso? La responsabilidad legal del anestesista, la real y la legal, la del neonatólogo, y si el hospital o la clínica donde ocurrió esto y la cobertura médica social de la que pertenecen todos los profesionales actuantes tiene o no algún riesgo legal. Les agradezco haberme escuchado y estamos a vuestra disposición para escuchar preguntas o debatir el caso, si ustedes así lo entienden. Gracias. A mí me gustaría... hay una pregunta que hace el doctor Raúl Domínguez que dice que ¿qué aconsejan? Pregunta a los dos, a la licenciada Galilea y a usted, profesor Keklikian, ¿qué aconsejan cuando un colega
O sea, cuando un médico es quien incita a los familiares a demandar. En ese caso, ¿qué se puede hacer? La civil aplica no nada más para casos médicos. En este caso, si generamos la evidencia suficiente para poder afirmar ante un tribunal que una persona está expresándose mal de nosotros, pero aparte está incitando, como comenta el doctor Domínguez, a iniciar un procedimiento penal o civil en contra nuestra, y eso nos trae repercusiones como pérdida de pacientes, mala fe pública y otro tipo de cuestiones, estamos también ante un caso en el que se puede reclamar la reparación de daño moral. Entonces, sí existe un procedimiento, pero sí tendríamos que tener evidencia suficiente. La ventaja y desventaja actualmente es que todos tenemos un celular a veces a la mano, que podemos grabar conversaciones, que podemos guardar capturas de pantalla. Ahorita ya toda la evidencia en informática se puede presentar en juicio. Antes se dudaba de si era real o no. Ahorita a través del peritaje en informática podemos saber si lo que nosotros presentamos como una fotografía, un audio, un video, si son reales. Entonces, tenemos evidencia suficiente y sí podemos solicitar la reparación de daño moral, porque lo que la persona está haciendo es hablar mal de nuestro actuar, y el que yo haya tenido incluso un caso de negligencia médica no podría presentar el resto de mis procedimientos. O sea, un mal día lo tiene cualquiera. Sí, a ver, yo lo que querría decir es que acuerdo en una cantidad de cosas con lo que dice la licenciada Galilea en cuanto a obtener pruebas. Yo básicamente, como he tenido que trabajar con gente de altísimo y muy buen nivel y también con sectores de la marginalidad jurídica, de alguna manera sé cómo freír a esta gente en su propio aceite. Entonces, ¿cómo es el chiste? Me parece muy bien porque es algo primero. Como bien dice el doctor Raúl Domínguez, y bueno, es un hecho que ocurre, ojo, no es algo de la nada. Lamentablemente, a veces por maldad, a veces y por interés, otras por estupidez, ojo. Pero querido, por lo que sea, hazte cargo. Entonces, ¿cómo es el tema? Algunos comienzan con alguna cosa, estamos hablando con gente de México, yo me reí porque crecí mirando algunas telenovelas mexicanas, no caigamos en esto, no es una telenovela mexicana, ¿no es cierto?, donde no se dicen cosas, bueno, que las argentinas no eran mucho mejores, sea más o menos la misma historia. Acá lo que hay que hacer es derecho, viejo, ir a dos cosas. Primera, el profesional que está incitando a demandar está generando también, aunque parezca mentira, un acto médico. Si yo soy médico y digo, por ejemplo, a una paciente, en este hecho que ocurrió tal cosa y tal cosa, la doctora Alejandra Elizalde Cremonte te atendió mal por esto y por esto, ¿es cierto? Yo básicamente la estoy incitando a la paciente a que le haga un juicio a Alejandra. ¿Cómo debería defenderse Alejandra? Esto es muy interesante. Devolviéndole el aceite al mismo freidor. Mirar a la paciente y decirle, o cuando aparece esta cuestión, decirle, mirá, la verdad no creo que sea así, pero si lo piensa que es así, yo creo que esta persona realmente no tiene ni siquiera el mínimo conocimiento ni autoridad, es un inepto, pero supuestamente si está tan seguro, yo lo que te recomiendo es que te haga un dictamen diciendo esto mismo, lo firme con su sellito, con su firma, con su matrícula, acusándome, mira, te lo estoy facilitando, me querés demandar, yo hice mal las cosas y te lo dijo. Bueno, andá y decirle que por favor te lo escriba con su nombre y apellido, porque ¿a dónde viene la basura? Ojo, que yo soy gerente de una compañía de seguros y ahora en 15 días comenzamos a hablar sobre fraude médico para todas las compañías de seguros de la Argentina y soy uno de los que lleva adelante la prevención de fraude. La típica estrategia del abogado, perdonen, yo también soy abogado, así que me cabe en la generalidad de la ley, pero no lo hago, es que lo firme la señora y después yo soy el letrado patrocinante, que es muy fácil.
la señora dijo esto, yo simplemente la acompaño en sus creencias. Yo ni siquiera soy abogado, yo soy abogado, ni siquiera sé si esto está bien o está mal. ¿Que está mal presentarse a un tribunal para que se averigüe y que haya justicia? Seguramente no. Pero bien por el doctor Domínguez, porque no dijo cuando el abogado la incita, sino cuando el médico la incita. Y cuando el médico la incita, y por lo general todo abogado al que le tiramos basura, en realidad tiene un médico que es mucho más basura que ese abogado, entonces hay que ir sobre ese. ¿Por qué? Porque el médico, en el momento que califica nuestra praxis, está generando él una praxis médica. Le guste o no, a la señora, cuando la aconsejó, le dijo, esto y esto, emitió una opinión médica. Entonces, una vez que esa opinión médica ocurra, si a mí eso me resulta difamatorio, me genera en un juicio o una gran cantidad de cosas, yo básicamente voy a tener la documental de esa persona que se hace responsable. Entonces yo voy a agarrar y lo que puedo hacer, inclusive en distintos fueros, en distintos países, eso lo sabe cada experto en su respectivo país, cuando la demanda es temeraria, o sea, si yo realmente tengo razón y esto era simplemente una maldad, puedo reconvenir la demanda. Es decir, usted me demanda a mí y yo lo demando a usted por demandarme temerariamente adentro de esta misma demanda. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que yo no voy a poder reconvenir contra el médico, porque la que me demandó es la paciente. Pero lo que puedo decir es, mire, va a llegar a una determinada situación donde la misma paciente, para evitar pagar y demás, va a decir, no, yo estoy de buena fe, asesorada, ¿no es cierto?, por fulano, mengano, y esto lo va a embarrar hasta el infinito. En ese momento, lluvia de cohetes, básicamente, al colegio médico de ese profesional, lo que dice su propia paciente de él. En los tribunales, esto mismo y punto. Recordar, además, que no es lo mismo cuando el abogado que actúa lo hace como letrado patrocinante que cuando lo hace como apoderado. Si bien la licenciada López Freire les dijo algo muy importante, que es que cuidado con lo que le firman a cualquier abogado, no lo conviertan en Dios que tenga todos los derechos de representarlos a ustedes, o sea, vuestro apoderado, porque después lo que diga el abogado es, él es ustedes, pónganle poderes donde ustedes tienen que darle autorizaciones para conciliar, para decir sí, no, etcétera, obviamente con la libertad que todo abogado necesita para poder litigar. Esto normalmente en la parte que es defendida no hay problema. En la parte que es actora, normalmente lo que yo llamaría el bajo fondo de la industria del negocio de la mala praxis, buscan poderes. ¿Por qué buscan ser el apoderado? Porque así pueden rápidamente transar los juicios, cobrarlos, y hasta hemos visto casos de estafa, donde el abogado ha cobrado todo y después le ha dado unas pocas monedas a la persona que hacía parte de esto. Tenemos algunos presos en la Argentina por esto, porque era el apoderado y tiempo después la misma gente se enteró que el abogado había conciliado su juicio, ¿no es cierto?, en 100.000 y le había dado 10.000. Obviamente una cuota de abogado no puede ser el 90% en ningún país del planeta. Hay un tope, ¿no es cierto?, un 30%, como una cifra razonable y al mismo tiempo ampliamente, digamos, remuneratoria del profesional. Entonces, simplemente hagámonos responsables de estas cosas y cuando alguien dice algo, busquémoslo, o por lo menos invitémoslo, desafiémoslo a que sea capaz de refutarnos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Doctora Oralia, doctor Raúl, doctor Germán, doctora Teresa. Bueno, de todas maneras, acá hay algo que el doctor Keklikian va a dejar su correo electrónico para si alguno le quiere comentar o preguntar algo. Y hay algo que nosotros hemos tomado la decisión con la licenciada Galilea y con nuestro paz presidente, es que ALEC va a tener una asesoría jurídica para aquellos, gracias, ahí está el doctor Keklikian está poniendo el correo en el chat, una asesoría legal para los socios activos de ALEC.
Así que aquellos socios que sean activos, o sea, que estén al día en ALEC, podrán tener en algún momento asesoría legal a través de la licenciada Galilea López Freire. Bueno, muy bien. Ha sido la verdad es que siento mucho que no hayan participado en muchas actividades en estos días. Muchos han preguntado si esto iba a quedar grabado porque justo les coincidía con otras actividades. De hecho, yo salí de una actividad en la que estaba participando a nombre de ALEC en Colombia, pero yo creo que ha sido muy fructífera, que ha sido muy clara. Los dos han estado sumamente claros y concretos y concisos, y sinceramente es un tema que da para hablar muchísimo. Si uno se pone a hablar, creo que puede hablar 2 días seguidos del tema de mala praxis, y con la experiencia de cada uno ir sumando todas las cosas que nos han pasado a todos. Así que bueno, agradezco muchísimo a los que han estado presentes y por supuesto al doctor Pequiliquian, que nos ha cedido su tiempo, y a la doctora Galilea, la licenciada Galilea López Freire, que también, a pesar de que ella nos acompaña siempre en todas nuestras sesiones. Y bueno, esperemos en noviembre encontrarnos nuevamente con otra sesión de ALEC. Y ha sido un placer, nuevamente digo, doctor Cristian, y bueno, y muchas gracias al doctor Raúl Domínguez, el doctor Germán Salazar, la doctora Teresa Ramos, que son miembros de nuestra junta directiva, y a la doctora Oralia Herrera, que también es miembro de nuestra junta directiva. Muchísimas, muchísimas gracias, y nos vemos pronto. A ustedes muchísimas gracias. Un abrazo grande. Saludos, bueno, desde Argentina. Desde Argentina. A México, a Colombia, a Paraguay. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Dios, buenas noches. Bonita noche.